Intentar desentrañar con nuestro corresponsal político, Hugo Pereira, cuál es el coste político, por qué se hizo esta medida, Hugo, y por qué ahora se elimina. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Lo que ha anunciado hoy el Gobierno y también ha ratificado precisamente aquí en el Congreso de los Diputados donde nos encontramos es que el Gobierno elimina esas ayudas, por así decirlo, y vuelve, por tanto, a subir los precios de los alimentos básicos. Claro, aquí hay que recordar varias cuestiones. Uno, en primer lugar, que el Gobierno nunca, a pesar de las exigencias de la oposición, a pesar de las exigencias del Partido Popular, nunca rebajó, por ejemplo, los precios de la carne, del pescado y de las conservas. Algo que hoy aquí, como decía, en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, también le recordaban desde el Partido Popular al Gobierno, que nunca han bajado ni tan siquiera en lo peor de la inflación el IVA, digamos, de la carne, pescado y conservas. Ahora, ¿qué ocurre? Que pasa que suben a ese 2% con previsión de subir a ese 4% el IVA de los alimentos básicos. Y lo peor de todo no es eso, Javier, no es que a pesar de que la inflación sigue por ahí tan campante y que sigue siendo muy difícil para las clases bajas y medias, fundamentalmente, el comprar, digamos, alimentos básicos, pues lo peor de todo es la explicación, la argumentación, la justificación que dan desde el Gobierno y desde el PSOE. Decían hoy desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que bueno, que el PP también subió los impuestos en el año 2012. Es decir, esa es la justificación que están dando, que como el PP subió en el año 2012 los impuestos, pues que no puede criticar ahora que se eliminen esas bonificaciones y esas ayudas y que por tanto se vuelva a subir el precio de los alimentos básicos al 2% con previsión, insisto, de subirlos más, ¿no? Es decir, como lo subió en el 2012, ahí cuando estábamos todavía en plena crisis económica, seguramente nuestra audiencia lo recuerda, pues esa es la justificación que dan desde el Gobierno y desde el Partido Socialista, cuanto menos yo creo que poco contundente. Gracias, Hugo Pereira, corresponsal político. Justificaciones absolutamente peregrinas. Estábamos viendo, mientras hablaba Hugo, pues algunos de estos típicos cartelitos de los supermercados, el aceite de oliva, la garrafa de 5 litros a casi 48 euros. Una auténtica barbaridad. Por cierto, el aceite de oliva va a ser el que va a notar más esta eliminación de la bonificación sobre el IVA y va a seguir estando por las nubes, pero más aún por las nubes con la eliminación de la bonificación. Hugo, esto generalmente tendrá que tener una respuesta de parte de la oposición. Sí, bueno, la respuesta ya es la que estamos viendo. El PP sigue exigiendo y pidiendo que no solamente no se suba el IVA, ¿no?, de los alimentos básicos, sino que también se rebaje, incluso a día de hoy, el de las carnes, pescados y conservas, ¿no? Desde luego, como decía nuestro director Benjamín López en su editorial, y esto lo veníamos además analizando y avisando también desde esdiario.com, desde nuestro periódico, pues claro que esto hay digamos que las concesiones a los independentistas y al resto de sus cuantiosos y en pugna que están socios de Pedro Sánchez del Gobierno, pues esto hay que subir los impuestos, alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Y aquí ya estamos viendo pues una primera forma de empezar a equilibrar unas cuentas desequilibradas ante tal, bueno, pues el gobierno expansivo en sus digamos, acuerdos con los independentistas y con el resto de sus socios. Claro, esto alguien lo tendrá que pagar y hay que empezar a recaudar. Y más que se va a recaudar todavía cuando suban más impuestos, como es la previsión y como ya avisan múltiples expertos económicos consultados. Fiscal. Gracias, Hugo Pereira, corresponsal político de Es Diario.